Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión revisaremos el tema de propiedades físicas de la materia y empecemos definiendo a la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. La materia tiene masa, tiene volumen, es todo aquello que percibimos con los sentidos y la podemos medir. Esta materia tiene varias propiedades, unas de ellas son las propiedades físicas, las cuales se pueden agrupar en estos dos grandes grupos, las cualitativas y cuantitativas. La palabra cualitativo proviene de cualidad. Estas propiedades las podemos distinguir con nuestros sentidos. La palabra cuantitativo hace referencia a cantidad y estas propiedades se pueden medir con instrumentos. Entonces fíjense bien la diferencia, lo cualitativo va hacia cualidades y lo cuantitativo hacia cantidades. Las cualidades las distinguimos con los sentidos, mientras que las cantidades de las propiedades cuantitativas las vamos a medir con instrumentos. Hagamos énfasis en algunas propiedades cualitativas. Algunos ejemplos son el color, el olor, el sabor y el estado de agregación. Ocupemos como ejemplo al azúcar. El azúcar ustedes pueden ver en la imagen que puede tener varios colores desde el amarillo hasta el café, pasando por el beige. Y el olor es un olor dulce, es un olor agradable, lo mismo que el sabor es dulce, es agradable, y pues podemos percibir que se encuentra en estado sólido. Ahora pongan atención a algunas palabras que nos sirven para definir las propiedades cualitativas del agua, como un vaso de agua en estado líquido, que ya adelantamos el estado. Entonces el color, como no presenta color, podemos decir que es incolora. Como no presenta olor, decimos que es inodora. Y como no presenta sabor, decimos que es insípida. Y el estado de agregación ya lo mencionamos, que se observa en el vaso en estado líquido. Hagamos énfasis ahora en el estado de agregación. Y para esto veamos la animación de esta página que ustedes pueden ver en la barra de direcciones, donde nos facilitan una animación con respecto a los estados de agregación. Ustedes pueden ver aquí en el estado de agregación, que es el sólido, las partículas del sólido están unidas unas con otras, y si nosotros ponemos atención en una de las moléculas nada más, nos daremos cuenta que no se desplaza del lugar y que se mantiene en su misma posición, pero vibra en su lugar. Dos cosas importantes podemos aclarar de estas moléculas, que tienen mucha fuerza de atracción una molécula con otra, están muy juntas, por lo que decimos que su fuerza de cohesión, es decir, la fuerza de atracción, es muy grande. Y su energía cinética, que es la energía relacionada con el movimiento de las partículas, es muy pequeña porque sus moléculas solo están vibrando en un lugar. Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura del sistema, podemos hacer que estas moléculas vibren a mayor velocidad. De hecho, el concepto de temperatura es el promedio de la energía cinética, es decir, el promedio del movimiento de las partículas de un cuerpo. Bien, esto es el estado sólido. Pasemos a revisar al estado líquido. En el estado líquido, nosotros podemos ver a las moléculas en libre movimiento aleatorio por todos lados dentro del recipiente que las contiene. Entonces las moléculas, fíjense cómo pueden tener libre desplazamiento de un lugar a otro. Esto quiere decir que tienen mayor energía cinética. Entonces, tienen más energía cinética que en el estado sólido y la energía y la fuerza de cohesión entre las moléculas también es grande, aunque un poco menor que en el estado sólido. Fíjense cómo las moléculas pueden estar o no unidas o pueden tener interacción en ocasiones unas con otras. Entonces, por eso decimos que la fuerza de cohesión es menor que en el estado sólido. Pasemos a analizar rápidamente el estado gaseoso, y en el estado gaseoso podemos ver que las partículas ocupan todo el espacio del recipiente. Fíjense que tienen más movimiento libre,
al azar y esto indica que tienen más energía y esta energía se llama energía cinética, que es la energía de movimiento. Podemos decir que el estado gaseoso es el que tiene más energía cinética de los otros dos estados, sólido y líquido, revisados. Ahora, quiero que se den cuenta que las partículas no se atraen unas con otras. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de unión, es decir, la fuerza de cohesión, no existe. Por lo tanto, podemos clasificar como fuerza de cohesión nula en el estado gaseoso. Veamos muy rápido una práctica con respecto a algunos cambios de estado que podemos observar. En esta animación podemos ver cómo está presente un vaso de precipitados que contiene agua en estado sólido. Utilizamos un termómetro para poder identificar la temperatura y tenemos un mechero como fuente de calor. Una vez que encendemos, nos damos cuenta cómo en el estado sólido las moléculas están unidas, muy próximas unas a otras, quiere decir que tienen mucha fuerza de cohesión y su energía cinética va incrementando en la medida en que perciben la energía calorífica. Incluso ya se ve como unas partículas se separan de la red del sólido, convirtiéndose en estado líquido, es decir, están adquiriendo más energía cinética y están perdiendo fuerza de cohesión. Una vez disminuida la fuerza de cohesión, pues tenemos al estado líquido. Si continuamos administrando energía y el sistema, el estado líquido, gana energía cinética, sus partículas van a perder toda la fuerza de cohesión y se van a convertir en estado gaseoso. Y fíjense cómo las moléculas del estado gaseoso presentan muchísima más energía cinética, muchísima más movimiento que los otros estados de agregación. Bueno, aquí los cambios de estado que vimos fue el de fusión, cuando el estado sólido pasó al líquido, y el de evaporación, cuando el estado líquido pasó a gaseoso. Muy bien, pues esto es un experimento de cómo podemos modificar el estado de agregación de un cuerpo a través de la administración de energía calorífica, es decir, un cambio de temperatura. Entonces, en resumen, aquí se presenta el estado sólido. Esta sería la agrupación de sus moléculas todas juntas. Este sería una representación del estado líquido, que necesitan estar en un recipiente para estar contenidos, al igual que los gases, ¿no? Pero vemos cómo los gases ocupan todo el espacio del recipiente. Y pues este precisamente es el resumen. La fuerza de cohesión, es decir, la atracción entre moléculas en el estado sólido, es muy grande. En los líquidos podemos clasificarla como media y en los gases que no presenta, es decir, en los gases las moléculas no se atraen. En el caso de la energía cinética, es decir, la cantidad de movimiento que tienen sus moléculas, podemos decir que en los sólidos es baja, porque las moléculas solo vibran en su misma posición o en su mismo lugar. En los líquidos, pues hay un ligero desplazamiento molecular entre todo el recipiente y podemos clasificar a su energía cinética como media. Y para el caso de los gases, la energía cinética es muy alta, de hecho es el estado de agregación con más energía cinética de estos tres. Con respecto a la forma y el volumen, podemos decir que para el sólido, tanto la forma como el volumen, como se pueden medir y se pueden calcular, decimos que está definida su forma y que está definido su volumen. En el caso de los líquidos, pues la forma estaría de acuerdo con el recipiente que las contiene, y en el caso del volumen, pues lo podemos medir o lo podemos calcular también. Y en el caso de los gases, pues la forma pues va a ocupar a todo el recipiente, todo el espacio del recipiente, y si conocemos características o datos del recipiente, pues también podríamos calcular su volumen, siempre y cuando estén en un espacio confinado. Si no se encuentran en un espacio cerrado, en un sistema cerrado, pues no podríamos calcular con facilidad ni su forma, más bien no la podríamos conocer, pero el volumen quizás sí, con algunos cálculos. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las propiedades físicas de la materia, en particular las propiedades cualitativas.